Tu computadora jura que este trozo de plástico tiene 2 terabytes de memoria, pero tus ojos están a punto de ver una mentira gigante. Para entender cómo nos engañan hoy en día, tuvimos que mirar a través del plástico usando radiografías industriales. Observa cómo el silicio de alta densidad desaparece, revelando un chip reciclado de baja capacidad y un circuito modificado para mentir. Esto no es un simple producto defectuoso, es una trampa de ingeniería diseñada para devorar tus archivos de forma invisible. Hoy vamos a desarmar la física detrás de este fraude y a ver qué hay realmente dentro de los chips baratos. Hagamos matemáticas básicas por un segundo para entender la magnitud del problema. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. Producir esa densidad de almacenamiento en un chip que mide menos que una uña requiere tecnología de punta. Las empresas legítimas gastan miles de millones de dólares en fábricas de semiconductores para apilar capas microscópicas de silicio una encima de otra. Por eso, cuando encuentras un almacenamiento de esa capacidad al precio de un café, la física misma te está diciendo que algo anda mal. Entonces, ¿cómo es posible que al conectarla a tu computadora, el sistema operativo lea exactamente la cifra prometida? La respuesta no está en el hardware, sino en un pequeño intermediario digital llamado controlador de firmware. Cada memoria tiene un cerebro diminuto que le dice a la computadora: «Hola, soy un dispositivo de almacenamiento y este es mi espacio disponible». Los fabricantes de estos clones toman memorias descartadas o extremadamente viejas, de apenas 16 o 32 gigabytes, y reescriben ese cerebro. Le inyectan un código modificado que obliga al controlador a reportar 2 terabytes, sin importar el espacio real del silicio. Es el equivalente digital a cambiar la etiqueta de un tanque de agua pequeño por una que dice 1 millón de litros. El medidor marcará el número grande, pero la capacidad real sigue siendo la misma. A nivel de ingeniería, la memoria flash funciona mediante transistores de puerta flotante que atrapan electrones para representar unos y ceros binarios. Cuando un fabricante legítimo diseña un chip de alta densidad, reduce la distancia entre estos transistores a niveles de pocos nanómetros o utiliza tecnologías de celdas multinivel para almacenar más información en el mismo espacio. Esto requiere un control de calidad extremo, ya que cualquier impureza destruye el silicio. En cambio, las fábricas clandestinas que inundan los mercados en línea no producen silicio nuevo. Su negocio se basa en la recolección y reprogramación de componentes que las grandes marcas desecharon por no cumplir con los estándares técnicos mínimos. Cuando conectas una de estas memorias baratas, el sistema operativo realiza una consulta rápida a la tabla de asignación de archivos. El firmware corrupto responde de inmediato con la información falsa y la computadora, confiando en lo que el hardware le reporta, reserva el espacio virtual. Por esta razón, puedes ver carpetas creadas con nombres correctos y tamaños de archivos que parecen lógicos en las propiedades del sistema. Sin embargo, todo es una fachada digital. La computadora envía los impulsos eléctricos para escribir el archivo, pero al llegar al chip físico, los datos simplemente caen en la nada o destruyen la información previa para ocupar su lugar físico en las pocas celdas de memoria reales que existen. El verdadero desastre ocurre cuando decides usarla para guardar tus fotos, tus proyectos o tus videos de las vacaciones. Mientras no superes el límite físico real del chip, digamos esos 32 GB originales, la computadora guardará la información de forma completamente normal. Pero una vez que cruzas ese límite invisible, entras en lo que los ingenieros llaman un bucle de sobreescritura destructiva. Como el chip no tiene más espacio físico donde almacenar los nuevos archivos, el código falso lo obliga a escribir encima de los datos más viejos. Imagina un cuaderno, donde al llegar a la última página, sigues escribiendo volviendo a la página 1, borrando con tinta nueva lo que habías anotado al principio. Este fenómeno explica por qué las primeras pruebas que hace un usuario común parecen exitosas.
Si solo copias un par de documentos de texto o unas pocas canciones, la memoria funcionará de manera perfecta, porque la cantidad de datos se mantiene dentro del almacenamiento físico real disponible. El peligro latente se activa cuando el usuario confía en el dispositivo y decide transferir archivos críticos o pesados que superan ese límite oculto. No hay avisos de error, no hay caídas de velocidad sospechosas ni advertencias del sistema. La transferencia simplemente se completa con éxito aparente, dejando los archivos originales completamente corruptos e ilegibles para siempre. Lo más macabro de este proceso es que ocurre en absoluto silencio. El sistema operativo no te dará ninguna alerta porque el firmware modificado le sigue diciendo que todo está bien. Te enteras de la verdad horas o días después, cuando intentas abrir una carpeta y descubres que tus archivos pesan 0 kilobytes o que el formato ya no es compatible. Afortunadamente, no necesitas desarmar tus dispositivos ni usar herramientas industriales para saber si fuiste víctima de este fraude. Existen herramientas de software gratuitas y de código abierto que realizan una auditoría real del silicio, escribiendo datos reales sector por sector para verificar la capacidad verdadera. El software de diagnóstico más recomendado escribe datos aleatorios en cada sector de la memoria y luego intenta leerlos de vuelta uno por uno. Si el firmware miente, el programa detectará inmediatamente que los datos leídos no coinciden con los escritos, exponiendo la capacidad real del dispositivo. Esta verificación tarda varias horas debido al tamaño falso que debe escanear, pero es el único método seguro para validar la integridad de cualquier unidad de almacenamiento antes de confiarle información valiosa. Si el programa encuentra un sector falso, detendrá la prueba y te dirá exactamente cuántos gigabytes reales compran tus $5. La ingeniería del almacenamiento tiene límites muy claros. El espacio digital real requiere materiales reales y procesos de fabricación costosos. Finalmente, es fundamental comprender que el mercado de hardware tiene estructuras de costos que no se pueden ignorar. El silicio de alta capacidad es un recurso valioso y costoso de producir en la industria actual. Ningún distribuidor legítimo puede vender un producto real por una fracción de su costo de fabricación. Comprender la relación entre la física del hardware, los límites del desarrollo de semiconductores y los precios del mercado internacional permite identificar estas anomalías antes de sufrir la pérdida definitiva de información personal o profesional. Si quieres aprender a proteger tus datos y ver cómo el hardware real se diferencia de los clones, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo análisis.